Y ese Zoom nos acerca rápidamente a Alpargatas y Libros, esa alpargata reinando sobre esas bibliotecas infinitas que Borges soñó y que recorría también Alpargatas, porque aquí estamos en Alpargatas y Libros, su programa preferido acerca de los grandes pensadores nacionales y pensadoras nacionales que es un éxito en el mundo mundial, justamente por la presencia de mi querido amigo, compañero y filósofo de cabecera, Julián Fava. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, querido Eric? ¿Cómo está usted? Bien, y esperando siempre estos momentos en los cuales yo no brillo, doctor, apenas reflejo su luz. Por favor. Mire, uno es un satélite que se mueve alrededor de esos planetas y también de esas estrellas que nos iluminan. ¿Satélites? Entonces usted quiere referirse a nuestras redes sociales, por ejemplo, desde luego, como X Twitter, porque Elon Musk también sigue este programa y no lo entiende. TikTok. Instagram. TikTok, Instagram, YouTube, desde luego. YouTube, por favor. ¿Qué me está haciendo que no lo está mirando por YouTube? Y hay una más, Facebook. Así es. Ese es nuestro tridente de ataque compuesto por un montón de entidades más o menos etéreas que como satélites, como Sputniks, como Arsates, rondan nuestro pequeño mundo sublunar. Pero aquí estamos hoy en un programa muy especial que queremos mucho, que la figura que vamos a evocar hoy es la de más ni menos que la de Ramón Carrillo, o La salud es un sueño eterno. Así es. ¿Quién es Ramón Carrillo? Nos piden las masas enfervorizadas. Un joven argentino de nuestra patria, Santiago del Estero, había nacido allí, en Santiago del Estero, en una familia más o menos acomodada, en 1907. Estudiaría medicina y se graduaría con medalla de oro. Eso le permitiría hacer una experiencia europea, formarse en neurociencia, Neurociencia, sí. Era el momento en que esas cosas recién aparecían. Estamos hablando de los años 1920, 1930, donde todavía estaba en pleno desarrollo, en plena creación, algo que va a tener mucho éxito en Argentina, que es el psicoanálisis, que es lo que los gorilas tratan de usar para resistirse al peronismo, al cual finalmente ceden, porque no hay nada más lindo que un goce sano. Así es, y aparecen los fantasmas allí, ¿no? Que quieren conjurar los gorilas, ¿no? Que ven. Por supuesto, el inconsciente es peronista. Y luego de esa experiencia europea regresaría a nuestra patria. Él va a estudiar en Alemania, ¿no? Va a estudiar en Alemania, va a hacer una experiencia también en los Países Bajos, regresará a nuestra patria, y él había sido compañero de escuela primaria, fíjense, por esas cosas de la armonía preestablecida, ¿de quién? Del gran Homero Mansi. A quien visitamos la semana pasada. Que también era santiagueño. Que también era santiagueño. Pero entonces Santiago se yergue sobre nuestra historia como un símbolo, unos federales ilustrados, unos grandes hombres que nos ha dado Santiago. Y la siesta, no olvidar la siesta. El general dormía siesta. Y además, la figura de Mansi y la figura de Carrillo vienen de algún modo a quizás empezar a completar eso que tiene que ver con la salud de la patria. La salud. Sí, la salud es un hecho social. ¿Porque estornudó la patria y él no le dijo salud? Porque quizás no sabíamos que estaba enferma o no veíamos que estaba enferma. Una patria sana es una patria con poesía, es una patria con pensamiento propio y es una patria en la que las personas empiezan a realizarse y empiezan a habitar plenamente su cuerpo, su goce, sus capacidades psicofísicas, ¿no? Se puede disfrutar de un cuadro si uno está con 40 grados de fiebre o le duele una muela. A ver, o tiene 40 grados y además le duele una muela. Exacto. Y además gobierna Milei, con lo cual ya la catástrofe está completa. Pero, a ver, yo entiendo eso de que no hay persona que pueda realizarse en un cuerpo que no se realiza. Sería un poco el paralelo con la comunidad organizada y el ser político. Sí. Pero si yo no tengo la manera de ver la enfermedad, si no tengo una etiqueta que por la enfermedad, la persona no está enferma entonces. O está enferma. ¿Hace ruido un enfermo que se cae en el medio de un bosque? Decía alguien alguna vez, un francés, ¿no? Que la salud es la vida en el silencio de los órganos.
La vida en el silencio de los Cuando órganos. los órganos no molestan No tenía mucho, intestino el señor. No, No tenía intestino, porque Oh, si no tenía intestino, no. ¿Un provechito para qué? claro. ¿No? Como si mis órganos hablan. Como diría Y dicen, el gran Marechal, solemne como pedo de inglés. ah, ¿No? Bueno, Marea. y en este sentido, antes de citar a un amigo suyo de aquel lado, ¿no? Del Reino de Francia, voy a citar al que cito siempre, al aburrido de Kant. Kant decía, ¿no? Uno puede sentirse sano, pero jamás saber si lo está plenamente. La ausencia de síntomas no es sinónimo de salud. Ausencia de síntomas no es sinónimo de salud. Exacto. Pero que hay algo en nosotros que nosotros no sabemos y sin embargo está ahí corroyéndonos como el libertarianismo de las leyes sociales. Dicen los que saben, los facultativos, no, ¿cuánto hace que no venís? Pero mira lo que tenés, tenés una úlcera, tenés tal cosa. ¿Cuánto te... Leo diario, señor, ¿qué Leo quiere? diario. Yo leo diario, si yo tuviera, si no ¿Cuándo tendría fue el último úlcera control si que no se fuera hizo? eso. ¿Qué ¿Qué sé control? ¿Qué se mete en mi vida privada? ¿Porque ¿No? el médico se mete así? ¿O filósofo? ¿O había una época en la que los médicos eran filósofos también? Desde luego. ¿Y qué pasó con eso? ¿Por qué? Porque ¿en qué momento la medicina se separa de la filosofía? Porque estamos hablando de sentidos. Sí. ¿En qué momento los médicos y los filósofos se separan? En ¿Era una relación tóxica? ¿Cuándo? en el Renacimiento, pero sobre todo comienzan a separarse en la modernidad. Cuando se convierte la medicina en una técnica, en una estrategia de control, de poder, cuando aparece En un negocio. en un negocio, exactamente. Cómo controlar poblaciones a partir de tasas de natalidad, mortalidad, prevalencia de enfermedades, etcétera, etcétera, y se convierte en una técnica y deja de estar vinculada con eso que los viejos filósofos allá en Grecia hace 2500 años decían, bueno, estar con salud es de algún modo también estar, no quiero caer en Claudio María Domínguez, pero el espíritu y el cuerpo tienen que estar en sintonía. Yo lo rescato rápidamente de ese lugar para recordar una mente sana en un cuerpo Eso, sano. exacto. La virtud pública es el amor a la república, la lucha por la independencia, la justicia Claro. y la libertad. Del mismo modo, la virtud privada, que hablaban sus amigos los griegos, también es estar sano. Desde Cuando luego. uno está enfermo también, creo que decían, es porque uno tal vez no siguió los consejos de Hipócrates. Así y en es. ese caso, bueno, hay que respetar la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Sino también la persona, la buena salud. Absolutamente. Por eso Fíjese usted qué interesante. Platón le hace decir a Sócrates en el banquete, muchachos, hoy moderemos un poco. Sí. Venimos tomando demasiado, hoy Oh, vamos a reducir Como las- dice el Brutowski, vamos a rebajar un poquito de César Bruto y Oski, esto que estamos moderarse en tomando. el comer y dejarse de exceder. Así es. Y digo, el cuerpo se empieza a convertir en una máquina de rendimiento, en una máquina dentro de un engranaje que es el engranaje, que será el engranaje de la maquinaria capitalista de la que se extrae riqueza, también de los cuerpos. Y ahí entonces Carrillo viene a ser como el tipo que tiene el conocimiento médico, pero además tiene la filosofía. Absolutamente. Por eso es absolutamente. peronista. Y él dice, ¿de qué sirve toda esta técnica, todos estos avances de la medicina si tenemos en nuestra patria personas que con suerte comen una vez al día? Como hoy, que Carrillo está por ahí. Hola, sí. ¿Qué son los microbios, decía él, al lado de la tristeza, al lado de la desazón, al lado Claro. de las terribles condiciones laborales? Las bacterias son pobres excusas comparado con la pobreza. Ahora, Y ¿cómo el aquí- tipo agarra y pone en un campo de la técnica, que vos reflejás muy bien, de la técnica, de los saberes establecidos, de las academias y de todo lo que, de la construcción de un poder oligárquico, por último, porque el médico viene a reemplazar al brujo de la tribu, Desde luego. ¿eh? Y entre paréntesis nos habla casi con la misma oscuridad del brujo, muchas veces, ¿no? No te mira como casi... No, ¿y qué esto? Te escribe ahí. Y además escriben en egipcio. Escriben en La verdad que egipcio, hay jeroglíficos. no te miran y te mandan a hacer un estudio, ¿no? Bueno, pero el médico, el buen médico, es el que considera al paciente en su conjunto, a la persona. Nunca deja de ser persona. Es difícil seguir siendo una persona frente a un médico, comienzan las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Entonces, es ahí donde Carrillo le va a meter esa cuestión del humanismo, de ver la salud en la sociedad. ¿Usted No recuerda- no podemos tener política sana con la población enferma. Absolutamente. ¿Usted recuerda al gran Piolín de Macramé? Sí. Fue el primer pediatra que dejó que las madres pasaran la noche junto a sus hijos, ¿no?
¿Por qué? Cuando estaban internados hasta ese momento, porque él decía, yo soy médico, pero ¿quién va a conocer mejor la salud de ese niño que su madre? Si ese niño se va a curar, no es por mí, será por el amor de su madre. Brillante. Bueno, pero es todo en la concepción médica, no rechazamos los avances tecnológicos, bien por el contrario, hay que incorporarlos, hay que estar a la punta de la tecnología. Nuestro CONICET hoy, bajo fuego graneado de estos salvajes libertarios, es precisamente descubrir las cosas, Favaloro. Platense y tripero, compañero de mi padre en el Colegio Nacional de La Plata. Ese maravilloso libro, Recuerdos de un médico rural. Bueno, y el tipo aplicó lo máximo de la técnica a la mayor cantidad de personas. Así es. La distribución de la salud como la distribución del ingreso. Así es. Y ahí el gran Ramón Carrillo se inscribe en una tradición, y esto es para usted, querido Eric, Gracias. que es la tradición que de algún modo inaugura Juan Jacobo Rousseau. JJ Rousseau, el Yaya. JJ Rousseau. En ese siglo del iluminismo, este iluminista díscolo que no creía, como los iluministas, que con mayor desarrollo de la técnica, de la ciencia, habría un mejoramiento de la condición humana, sino que muy por el contrario. Lo que él veía, Rousseau, era más explotación del hombre por el hombre, más violencia, más desigualdad. Y escribe un maravilloso ensayo, el ensayo sobre el origen de la desigualdad, Sí. y allí dice, ¿cuál es la causa de la enfermedad? La causa de la enfermedad. Allí están los ricos, con sus grandes comilonas, bebidas, excesos, etc. Están los pobres, que comen una vez por semana o dos alimentos contaminados. Unos y otros se enferman, pero desde luego los ricos pueden elegir, los pobres no. La enfermedad siempre es moral, decía él. Eso quiere decir, siempre es política. Siempre es política. Usted hace referencia al asado que hubo en Olivos, donde transformaron la capilla en una especie de antro sectario Lovecraftiano, podríamos llegar a decir. Sí. Yo ese día invoqué a los griegos, a la diosa Triquinosis, para que al menos le diera acidez estomacal. Sí, yo a Jacques de Molay, que es el último de los Era un parrillero, era un parrillero, Jacques de Molay. El último de los templarios que maldijo al rey de Francia, y esa maldición... Y al rey de Francia, al ministro Nogaret y al exacto, Papa. Y esa maldición Sí. surtió su efecto. ¿Y qué día arrestaron a los templarios? Un viernes 13, todo tiene que ver con todo. Así que la próxima vez que sea viernes 13, piensa en Jacques de Molay, el último de los templarios. Así es. No, horrible, pero está el goce de los ricos, pero es un goce que tiene que basarse sobre la desgracia de los jubilados. Exacto. Es decir, ¿son los jubilados las nuevas madres de Plaza de Mayo? Sí. Junto con las que obviamente hemos seguido y tenemos y estamos con ellas siempre, sea valiente como una madre, tenga el coraje de una abuela o tenga el aguante de una nena, como la que gaseó la policía fascista el otro día. Yo vi una publicación en las redes sociales que efectivamente discutía esta idea de que instalaron de un modo tremendamente muy siniestro, de que los niños, las niñas no podrían ir a las marchas, una foto en plena dictadura. Exactamente. Con una madre con una niña. ¿Y qué mejor que la madre? Como decía Piolín de Macramé, qué mejor que la madre para cuidar de su hijo o de su hija. Qué mejor que esa madre para que fue a la marcha con su hija para enseñarle los verdaderos valores cívicos y tener esa salud republicana que en la política se llama peronismo, y que Ramón Carrillo, que estudiaba la neurobiología, la frontera de la ciencia en ese momento, y lo sigue siendo hoy además, después empieza a trabajar en el hospital militar, y es ahí donde conoce a... El general. The General. El general Perón. ¿Tenemos la foto? ¿Foto? Ahí está. Bueno, ahí no estaban exactamente en el hospital militar, porque eso fue antes, pero ahí se conocen. Ahí se conocen el santiagueño, que lo vemos con ese aire de bonachón que solo pueden tener los santiagueños, y el general con su característico moñito, en una actitud como siempre, Perón cuando se encuentra con alguno de nuestros próceres que evocamos. ¿Cuánta diferencia, no? Tiene una diferencia, ¿no? Las Tipo la mano manos atrás, ¿no? mirando a los ojos, escuchando, aprendiendo de esa revolución que va a hacer Ramón Carrillo en la salud argentina, porque antes no había Ministerio de Salud. ¿Por qué los liberales, los libertarios, cada vez que vienen, ponen el Ministerio de Salud a secretaría, o lo rebajan a subsecretaría, o lo rebajan a lo que sea? ¿Cómo puede ser que hay ministerio para los animalitos, pero no hay ministerio de salud? Eso es lo que dijo el general Perón. Dijo el general Perón. Y entonces... se crea el ministerio. Advino Carrillo. Advino Carrillo. Y allí
Si me permite, quiero Por hacer favor. como una pequeña digresión, ¿no? Digregue. Quizás a modo herético uno podría decir que Otto von Bismarck fue alguien que de algún Maldita modo... sea, lo estaba por decir yo. Corten, vamos, no, nada. Listo, me enojé. Lo hago más el programa. Chao. Yo necesito un francés, yo quería citar a un alemán, justamente lo tenía preparado a von Otto. Por adelante usted. Bismarck. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Bismarck? La unificación alemana. De pie. Hizo la unificación alemana y al hacer la unificación alemana, que fue además un trabajo diplomático, militar y estratégico sensacional. ¿Te decía que era más coyuntura que convicción ideológica? Lo de No, Bismarck? Bismarck es el estadista total, es el estadista que se da cuenta que primero tiene que hacer la guerra contra Dinamarca, con la ayuda de Italia, con la ayuda de Austria, perdón, después hace la guerra contra Austria con la ayuda de Italia, y sí, después hace la guerra contra Francia, y en 7 años, y en 3, 4 guerras, hay 300.000 muertos militares. Comparado con la Primera Guerra Mundial, fueron 30 millones de muertos para resultados catastróficos. Entonces, ahí vemos cómo también el bisturí de Bismarck crea esa Alemania agarrando las ideas de List y de La Salle, que eran tipo de la socialdemocracia de la izquierda o la extrema izquierda. Absolutamente. Y el conservador, reaccionario, Bismarck, crea el primer sistema de seguridad social porque no puede unificar Alemania si no unifica la sociedad. Claro. Bueno, ahora vayas con su versión de Bismarck. Sin una sociedad sana se iba seguramente a desmembrar esa naciente unidad. Y lo traía Bismarck en el mismo sentido que dice usted, Eric. ¿Por qué? Porque quizás fue el primer, como bien dice usted, estadista que pensó políticas que tenían que ver con la seguridad social, con el salario mínimo, con la salud, con algo básico como la salubridad, cloacas, es decir, con el higienismo. El higienismo. Pensemos que en esa época, estamos a fines del siglo XIX, alrededor de 1880, en Londres, si usted vivía y laburaba en el East End, que ahora es super cool, ¿no? Está Jack the Ripper, vivía 30 años menos que una persona que vivía en el barrio cheto. Sí, ¿no? porque el barrio cheto tenía cañerías y los pobres no. Y los otros se tenían que destilar su gin, ¿no? Su bebida, ¿no? Pensemos que había esa desigualdad y esa diferencia en cuanto a la expectativa de vida en la misma ciudad. Y en la Argentina también. En la Argentina también, porque los terratenientes vivían más que los peones. Así es. Perón, en esa maravillosa obra que es Justa, Libre y Soberana, publicada en 1950, ¿no? Señala que cuando él asume la presidencia, la diferencia etaria entre la gente que vivía en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires y en los barrios ricos era de alrededor de 10 años. La diferencia en la expectativa. Y eso es una cosa que él también, Perón, había visto cuando era capitán, creo, en el Chaco, en las condiciones de vida. Así es. Por eso decía que, digamos, como usted bien también decía, que Bismarck es de algún modo alguien que está pensando esto, que pensará... ¿Y dónde fue a estudiar Carrillo? A Alemania. Entonces, a partir de ahí toma ese modelo, lo adopta y lo adapta a un desierto, porque no había camas. No había hospitales. Camas, no había hospitales, no había nada. Los ricos podían curarse y los pobres podían morirse. Claro. Esa es la libertad que había en ese momento, en ese tiempo nefasto. La libertad de morirte de una hambre, enfermedad o de una hambre. enfermedad, de una peste. Así es. Por no tener vacunas. Exacto, así es. Así es. Y hablando de vacunas, ¿no? Allí efectivamente dice vacunas, medicamentos, tren sanitario, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que cura? El agua. El agua corriente y las cloacas. Es el mejor plan de salud. No había ni agua corriente ni cloacas. Y lo que hay, cuando no hay agua corriente y cloacas, lo que hay es cólera. Cólera, dígale, que lo liquida uno en 8 horas. Dígale a Hegel. Exactamente, a Hegel, a Clausewitz, a todos los muchachos. Don José de San Martín se salvó del cólera. Estuvo, pero se salvó, por suerte, así como Merceditas. El tema está en que si las personas tienen una casa digna donde vivir, agua corriente, agua potable, cloacas, hoy también electricidad, acceso a internet, todo eso hace a la salud Desde luego. del hogar argentino. Así y es. eso es lo que va a hacer Carrillo. Por eso yo le quería proponer un pequeño juego. A ver. Porque acá en Alpargatas y Libros también jugamos. Este es el momento escolazo en el cual vamos a hacer la Loti Carrillo. La Loti Carrillo. La Loti Carrillo llega hacia usted. Entonces, diga un número. A ver. Del 1 al 363. 315. 315. Muy bien. Entonces, en una alarde de producción,
Vamos a ver porque yo no veo nada. 315 se ganó el Hogar Escuela número 3, Julio Argentino Roca en el Bolsón Neuquén. Muy bien. A ver, producción, un número. 222, los tres patitos. 222. 222, usted se está llevando a su casa hoy, ya le digo, se está llevando a su casa, 222, lo tenemos por acá. 222 se lleva el Hospital Regional Ingeniero en la provincia de La Pampa. 363 obras hizo Ramón Carrillo en 10 años, con la ayuda, por supuesto, de la Fundación Eva Perón. Pero tire números, quiero números. A ver, el 12. El 12, vamos por el 12. El 12 es el Instituto de Especialización de Hemoterapia de La Rioja. Producción, su número. 33, son buenas. 33, se lleva el Instituto Central de Dermatología en la Capital Federal. Y podemos seguir, el 144, Servicio de Psicometría en el Hospital de Neuropsiquiatría de la Capital Federal. 156, Hospital Dermatológico de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Hogares Escuela del 303 y el 321. En Córdoba, en Santa Cruz, en Catamarca, en La Pampa, en Salta, en Chubut. Es decir, era una política de salud. Ahí está, juega la Loticarrillo. Eso era una política de salud. Ciudad Hospital, Potrero de Linares, Salta, Ciudad Hospital. El concepto de Ciudad Hospital es un concepto que hoy justamente se está aplicando en Francia, que era la idea que el hospital no tenía que ser como una cárcel, claro, por pabellones, porque exacto, se pensaba que la enfermedad saltaba de una ventana a otra, o especializados, un hospital de tal cosa, de tal otro, sino que el hospital tenía que ser como una pequeña ciudad. Exacto. Como una ciudad de la salud. Una suerte de polis. Una polis griega, una utopía. Digo, uno se puede curar en armonía. Solo se puede curar en armonía cuando hay una política exterior que es independiente, cuando hay una política de gobierno que es soberana, cuando hay una política económica que se preocupa del bienestar, de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Entonces nosotros sí podemos pasar a curar la célebre ciudad de los leprosos. Claro. Así es. Que cuando se venció la lepra ya está. Claro. Se pasó a otra cosa. Así Las es. vacunaciones masivas. La vacunación es fundamental, porque la vacunación es el requisito para formar niños jóvenes en precisamente la fortaleza, la salud. Es parte, como él decía, un pueblo enfermo no puede ser un pueblo digno. Y así como la Fundación Eva Perón atendía desde lo material a nuestros niños y nuestras niñas más pobres, la obra de Carrillo los atendía con respecto a la salud. Y hay cosas que son básicas. Lula, recuerdo que en Brasil había llevado adelante el plan Sonreír. Sí. ¿No? Efectivamente, digo, hay algo que tiene que ver con la dignidad. Digo, y con la alegría. Y con la alegría. Digo, y quitar la vergüenza. Digo, hoy... No es vergüenza ser pobre. No es vergüenza ser pobre. Da vergüenza es ser Milei, es ser Caputo, es ser pero digo, Sturzenegger. poder sonreír con una linda sonrisa, que es la linda sonrisa, los dientes blancos, eso no le queden solo a los ricos que pueden pagar miles de dólares, ¿no? Sí. Yendo a esos lugares con los supermédicos, etcétera. Digo, que también el goce a la salud y el goce a la estética se democratice. ¿Por qué el pueblo no puede tener el derecho a la belleza? Absolutamente. Si queremos lo verdadero y lo justo, ¿qué es lo que nos falta? Lo bello. Lo bello, así es. Me recuerda todo esto una anécdota de una alta funcionaria del actual gobierno del salvaje libertario que nos gobierna, que iba a tener familia en Estados Unidos, pero volvió a la Argentina porque acá era gratis. En cambio, en Estados Unidos le cobraban $10.000. No acaso el ejemplo no es la mejor forma de autoridad. Saludos, ¿qué tal los chinchú? Así es. Entre precisamente esa obra que lleva adelante Carrillo, hay también una visión federal. Digo, el tren sanitario recorre el país del mismo modo que llegaban los trenes con las compañías de teatro, con las compañías de ópera, con el cine. Entonces volvemos a Mansi, volvemos a las letras y volvemos a, no quiero decir la medicina, a la salud. La salud, exactamente. No la vamos a rebajar a una técnica. No la vamos a rebajar a la salud, entendida, como dijo algún filósofo, la salud es un concepto vulgar.
Todos sabemos más o menos si estamos o no enfermos, nos podemos sentir mejor o peor, pero es una cuestión profundamente filosófica y, si me permiten, solamente puede realizarse en el marco de una comunidad organizada y de una política que sea precisamente la que guíe las letras, el pensamiento, la soberanía científico-tecnológica, la industria y la salud de nuestro pueblo. Por supuesto, porque la obra de Carrillo, que ha sido grandemente olvidada y bastardeada durante todas las épocas de las dictaduras y de los gobiernos neoliberales, nosotros lo queremos traer hoy, ponerlo ahí a Ramón Carrillo como también un ejemplo de militancia, un tipo que se forma en el exterior, como San Martín, como Perón, y después vuelve al país y trae la mejor tecnología de organización. Así es. Y sitúa a la salud como un derecho básico, como un derecho humano, que hoy nosotros que decimos donde hay necesidad hay un derecho, estos dicen donde hay una necesidad hay un negocio, hay un negociado. Así es. Entonces, por eso es muy importante curarse en salud y pensar qué vamos a hacer una vez que recuperemos a la patria, porque vamos a necesitar gozar de una buena salud en armonía, en conjunto. En el final de este programa, Alpargatas y Libros, en esta comunidad, en nuestra comunidad electrónica organizada, que se da en llamar EVA TV, en la cual usted también puede ser parte del futuro proyecto nacional. Entonces no se quede ahí, porque ¿sabe qué? Todos los días tenemos 10 malas noticias. Todos los días vemos que se entrega la patria acá, que le regalan las Malvinas, que le regalan la tierra, los derechos, todo, que los enfermos no tienen medicamentos, con Carrillo no pasaba, que los trabajadores no tienen salario. Que no hay vacunas. Que no hay vacunas. No hay vacunas, muchachos, vacunas. La tierra es redonda, por el amor de Dios. Entonces, vayamos a esas verdades, cumplamos con lo justo, lo verdadero y lo bello, viendo por supuesto, EVA TV en YouTube, y siguiendo con este ánimo tanguero, nuestra próxima misión va a ir mordisquito a mordisquito. ¿Y usted qué opina? ¿Quién será el personaje? El gigante Enrique Santos Discépolo. Nuestro querido compañero Enrique Santos Discépolo será el tema de la próxima emisión de Alpargatas y Libros, el programa para pensar, militar, querer, disfrutar, volver a ver. Así que ya saben, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, todo, y YouTube. Y YouTube, mucho YouTube. Ponga like y esas cosas que nosotros después monetizamos y pagamos la deuda externa. Muchas gracias.